el descanso. Continuemos. Bueno, ahora vamos a tocar el tema muy relacionado a cosmovisión, obviamente, dualismo. Como hemos dicho, vivimos entre estos dos mundos, el mundo de lo privado, de lo sagrado, de lo religioso, teología, Biblia, todo esto, y salimos a nuestras oficinas y vamos a otro mundo, al mundo secular, al mundo de la, entre comillas, neutralidad, al mundo en el cual la Biblia no impacta, sino que simplemente tenemos que adoptar la filosofía que ahí se maneje. Vamos a hablar y revisando el tema, no iba a hablar mucho de dualismo, pero revisando otra vez mis apuntes sobre el libro Verdad Total de Nancy Percy para dar esta clase, dijo, "Oye, no sabes que el tema de dualismo es importantísimo, sobre todo si vamos a ver psicología, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un recorrido histórico en gran parte de qué es lo que causó el dualismo y también nos va a permitir entender de dónde nos va a permitir, nos va a ayudar a entender algunas cosas de, a ver, denme un segundo. A ver, maestro Carlos le envié una solicitud para que me permita grabar. Listo. Y el tema de dualismo va a ser muy importante también para la clase de filosofía, ¿ok? Entonces, va a ser un tema sumamente interesante. Vamos a ver de dónde viene todo esto. Reitero, cristianos jóvenes pierden su fe en la universidad porque no se les enseñó a desarrollar una cosmovisión bíblica. Van a ver que esto lo voy a estar repitiendo constantemente porque quizá tengo este sesgo de yo haber sido un joven cristiano que perdió su fe en una universidad porque no se me enseñó a desarrollar una cosmovisión bíblica. Ok, repito esto, en las iglesias nos enseñan doctrinas cristianas, que es el cristianismo, pero no se nos enseña cómo funciona el cristianismo como sistema unificado, integrador, de verdad aplicable a cuestiones sociales, historia, política, antropología y otras disciplinas. Es decir, la Biblia qué tiene que ver con la historia, qué tiene que ver con la política, qué tiene que ver con la antropología, etcétera, etcétera. Se nos enseñó que el corazón lo usamos para la religión, mientras que el cerebro lo usamos para la ciencia. ¿Ok? El primer paso para formar una cosmovisión cristiana es vencer la separación entre corazón y cerebro. No debemos reducir al cristianismo a la devoción personal, sino que impacte el ámbito, entre comillas, secular. ¿Ok? Entonces, por eso cuando revisé mis notas, dije, no, sí tengo que hablar mucho de dualismo, porque para formar una cosmovisión cristiana es vencer la separación entre corazón y cerebro. Yo ya iba a dar muy por sentado con hablar poquito de dicotomía, ya con eso los cristianos vamos a decir, no, sí, tenemos que unificar nuestra vida. No, lo tenemos tan arraigado que es necesario ver de dónde surgió y sus errores. ¿Ok? Entonces, las sociedades modernas están profundamente divididas. Por un lado, la esfera privada, mis preferencias personales, en este caso mi religión, y la esfera pública, conocimiento científico. La esfera privada flota en el relativismo moral. Es una preferencia religiosa. Ah, la religión no es una verdad objetiva a la cual uno se somete, sino una cuestión de gusto personal que uno escoge. Nancy Percy dice que ella, como universitaria, estaba luchando con su fe. Se hizo agnóstica, de hecho. Es una historia muy interesante. Y ella menciona que tenía un profesor, no recuerdo de qué materia, cristiano. Y ella dijo, oye, le voy a preguntar a él por qué es cristiano, para que me dé una respuesta intelectual, una respuesta formada.
Y la respuesta del profesor fue, porque funciona para mí. ¿Ok? Entonces aquí vemos esto de la esfera privada, una preferencia personal. Soy cristiano porque me funciona. ¿Ok? Y los valores han quedado reducidos a decisiones arbitrarias, existenciales, preferenciales para mí. Por eso yo tengo, y lo voy a hablar más adelante, yo tengo este conflicto cuando la derecha o cuando los conservadores decimos, tenemos que defender los valores. Pero valor, la palabra misma tiene una trampa. ¿A qué le doy valor? ¿Qué es valioso para mí? Entonces estamos hablando de una elección individual. Tenemos que defender los valores cristianos. No, no son valores, son leyes. Leyes impuestas por el rey del universo. No son valores. Si para mí la ley de Dios es valiosa o no, pues el problema es para mí, pero no, pero sigue siendo una ley, ¿ok? Y entonces, por un lado consideramos los valores y por el otro lado están los hechos, los hechos científicos, la verdad objetiva, que nos obligan a todos. Entonces, estamos en este edificio de dos puntos. La planta baja de ciencia y razón, verdad pública, vinculantes para todos, y la planta superior, experiencia no cognitiva, sentido personal. Eso es verdad para ti, pero no para mí. ¿Ok? Entonces, vivimos en dos mundos. Y hoy en día vemos que estos dos niveles actuales de la verdad. Por un lado está el posmodernismo, que son cuestiones subjetivas, relativa a grupos particulares, y por otro está el modernismo, proveniente de la ilustración, las verdades objetivas, universalmente válidas, la ciencia. ¿Ok? Entonces, el truco de los secularistas no necesariamente es decir, no, la religión cristiana no es válida. Lo que hacen es mandan al cristianismo en el piso superior. Ah, está muy bien que seas cristiano. Amén, aleluya. Pero manténlo en el piso superior. Acá en el piso de abajo, acá dicta la razón, acá dicta la ciencia. Pero para causar que el evangelio logre impactar la cultura es necesario romper esta barrera. Absorbemos la dicotomía hecho-valor, público-privado, restringiendo la fe a la esfera religiosa y adoptando los puntos de vista de nuestro círculo profesional o social. Esto del Estado laico, iglesia y Estado, asuntos separados. ¿Ok? Miren, cada vez que yo hablo en Twitter de cristianismo y política, siempre sale el bot o el troll que, no, no, pero es que iglesia y Estado tienen que estar separados, estamos en un Estado laico. Y el sentido original de iglesia y Estado separados no es el que se utiliza hoy en día. De hecho, iglesia y Estado separados, quienes lo promovieron con mucha fuerza fueron no recuerdo si los reformadores o los post-reformadores, pero no significaba Estado sin religión. Más que nada estaban enfrentándose a las clerocracias. Es decir, que los obispos o que los que se dedican específicamente a cuestiones eclesiásticas estén por encima del gobierno o que estén en el gobierno. ¿Por qué? Porque los obispos, su función es el cuidado pastoral, el cuidado de las almas, de cuestiones eternas. Lo que los reformadores o posreformadores, luego investigo bien quiénes fueron los que enfatizaron esto, lo que decían eran, no, 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 cristianos deben de gobernar, pero cristianos preparados en cuestiones políticas, económicas, legales, etcétera, etcétera, para gobernar. La iglesia tiene las llaves del reino y debe de utilizar las llaves del reino. El Estado tiene la espada de la justicia, según Romanos 13. Esto indica que el cristiano debe de capacitarse para utilizar la espada de la justicia de forma eficaz. Porque, y reitero, no existe Estado sin Dios. O es el Dios de la Biblia o es otro Dios sustituto. Y ya vimos lo que causó la Unión Soviética. Y ya vimos lo que causó la China de Mao Zedong. Con su materialismo, con su comunismo bolchevique, en el caso de la Unión Soviética,
causaron genocidios de millones y millones de personas. Entonces, si no es el Dios de la Biblia el que aceptamos, que reconocemos como jefe, como cabeza de Estado, van a pasar problemas. Y ya lo vimos. Y hay quienes hoy en día creen que los genocidas quedaron en el siglo pasado. Dicen, no, 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 eso ya es del pasado. Ustedes conspiranoicos creen que nos gobierna una élite satánico-pedófila que quiere matar a todo mundo. No, eso ya, eso pasó en el pasado. Ya ahorita estamos todo chido. Y les digo, pues no les quedó claro con la pandemia lo que sucedió. O sea, los genocidas no quedaron atorados en el siglo pasado, siguen en la actualidad. Y si y si pueden cometer otro genocidio, lo van a hacer. Ya lo veremos más adelante. Y solo recuperando una concepción holística, integral de la verdad total, podemos liberar al Evangelio para que sea una fuerza redentora en todas las esferas de la vida. En cuanto a la moral, observamos la ética bíblica, pero como ser pensante, el cristiano moderno ha sucumbido en el secularismo. El historiador de la religión, Martin Murray, dijo que toda religión realiza dos funciones. Por un lado, religión, religarnos con Dios, salvación personal, cómo estar bien con Dios. Y segunda cosa, es un lente para interpretar el mundo. Qué curioso que los cristianos solamente nos encargamos de la primera y nos olvidamos de la segunda. ¿Ok? Sí, salvación con Dios, campañas evangelísticas, todo eso, qué bien. Amén, gloria a Dios. Pero ya para el resto de las cosas, ahí fallamos. Muchos creen que los cristianos ya no deben proporcionar una interpretación al mundo. Lo llaman el cisma moderno, esta separación de, sí, tu esfera privada y esfera pública. Si nuestra fe no habla en nuestras vidas laborales, los demás pensarán que la religión es irrelevante. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo puedo ser un buen ciudadano. Yo no necesito a Dios para ser un buen ciudadano, para ser un ente moral, una persona moral. No, tenemos que mencionar que el cristianismo también resuelve cuestiones económicas, resuelve cuestiones políticas. Y tenemos la historia como testigo, por así decirlo. Países, si dividimos los países en primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, vamos a ver que los países de primer mundo generalmente están arraigados en el protestantismo, ¿ok? Digo, ahorita ya están hechos todo un desorden porque han perdido su fe. Estados Unidos, bueno, ellos están no al 100% tan mal. Estados Unidos, hasta cierto punto Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, los países nórdicos, Suiza, etcétera, protestantes. Los países de segundo mundo o en vías de desarrollo, Latinoamérica, México en nuestro caso, Italia, Portugal, que están más cerquita del primer mundo porque pues, están en Europa, España, generalmente son países católicos, cristianos católicos. Y los países que en serio son tercer mundo, en lo general, o traen un desorden, países no cristianos. Las explicaciones de por qué el protestantismo influye en la economía, el catolicismo en la economía, etcétera, etcétera, eso ya lo hablaremos quizá después, pero bueno, solamente para dar un ejemplo. El dualismo sagrado secular denigra el trabajo ordinario y hace creer a la gente común que solo pueden aportar a la misión cristiana por medio de la oración y el apoyo económico. Esto ya lo había mencionado antes. Pero hay que entender que todo miembro del cuerpo de Cristo se le ha otorgado dones y talentos para beneficio de la totalidad. Si son reprimidos, todos perdemos. Somos un cuerpo de Cristo. Tu función es importante. Seas misionero o no seas misionero. Seas pastor o no seas pastor. Si eres plomero, ama de casa, profesor, abogado, psicólogo, lo que haces, a ver, alguien tiene el micrófono prendido, pero bueno. Las escuelas cristianas, yo estuve en un colegio evangélico y doy fe y legalidad que esto es verdadero. Las escuelas cristianas suelen caer en el error de inyectar unos pocos elementos religiosos como la oración y memorización bíblica.
pero en lo demás enseñan lo mismo que en las escuelas seculares. Se limitan a esparcir una capa de devoción espiritual sobre la materia objeto, como crema glaseada sobre un pastel, mientras el contenido sigue siendo el mismo. Es decir, el betún, el forro del pastel, sí, vamos a orar y memoricen unos versículos y tienen su clase de Biblia, pero en el resto de las materias, en el contenido, el contenido del pastel, lo que los seculares nos indicaron. Y digo, aquí en México es un problema porque la SEP es la que manda sobre todos en cuestión de educación, Secretaría de Educación Pública. Y yo tuve esta discusión con los actuales profesores de esa escuela en la que yo estuve, porque decían, no, es que la SEP nos pide la SEP nos pide que demos estas materias. Rebélense. Rebélense. A ver, tienen que entender el concepto de soberanía de las esferas, que ya lo hablaremos después. El gobierno no tiene que dictar lo que ustedes enseñan. Son una escuela cristiana. Son una escuela cristiana. Deberían enseñar matemáticas, biología, química, historia, filosofía, desde una cosmovisión cristiana. Si no, lo que están haciendo es, y un montón de mis excompañeros ya no son cristianos, pero muchísimos, muchísimos. Esta dicotomía ha provocado que los académicos cristianos hayan concedido las teorías, conceptos y materias objeto de estudio a los no creyentes. Le han entregado el contenido a los secularistas. Muchos cristianos doctorados se limitan a absorber un planteamiento dual de su disciplina, tratando la ciencia, la sociología, la historia o la psicología como si fuera conocimiento religiosamente neutro, en el que la verdad bíblica no tiene nada importante que decir. El mito de la neutralidad. Los secularistas aseguran que su postura es neutra, imparcial y racional, mientras que denuncian los puntos de vista religiosos como parciales o cargados de prejuicios. El error, aquí está el claro, el error radica en creer que hay tal cosa como teorías imparciales o neutras, indiferente a cualquier asunción religiosa y filosófica. Esto cuando vemos filosofía reformacional, la siguiente clase, va a quedar muy claro que no existe la neutralidad en ningún área. El que hace ciencia en cualquier ámbito, en su raíz hay un motivo base religioso, hay un espíritu, un ídolo, un dios de fondo. En el ámbito secular, creen que podemos acceder a un conocimiento neutro en el que los valores religiosos o filosóficos no deben interferir. Este ideal proviene de la Ilustración. Vamos ahorita a ver lo de la Ilustración. Creer que es posible despojar la mente de presuposiciones previas y compromisos religiosos para que a través de la razón, entre comillas, o la razón con R mayúscula, ahorita vamos a ver, podemos acceder a verdades directas. René Descartes fue el primer filósofo moderno, o de los primeros, creyó que se puede dudar hasta llegar a aquello de lo que no se puede dudar. Cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos que lo entienden como que el pensamiento precede a la existencia. No, no es eso. Es lo que le hace es, voy a dudar absolutamente de todo, hasta llegar a una verdad objetiva que no se puede negar. Aunque todo lo que pasa en mi mente quizás sea una ilusión, un engaño, lo que sea, el hecho de yo poder pensar es prueba de que existo. Esa es una verdad objetiva, que yo existo. ¿Por qué? El hecho de poder pensar, aunque todo lo demás sea un engaño, mi existencia no se puede negar. Se creyó que a través de este método de duda sistemática, la mente humana o la razón, aquí con R mayúscula, cuando lo pongo con R mayúscula, lo estoy colocando como un ídolo. La razón humana se convirtió en Dios. Podía alcanzar la certidumbre y objetividad divinas. Este racionalismo de Descartes estableció una forma de racionalismo que estimaba la razón no solo como la capacidad humana de pensar racionalmente, sino como una fuente de verdad infalible y autónoma. La razón empezó a ser estimada por un almacén de verdades independientes de cualquier religión o filosofía. Pero a ver, la razón es una facultad humana
Y de cierta manera es como el ojo humano, por así decirlo. El ojo humano nos permite ver, pero para ver requerimos de luz, ¿ok? La razón nos permite ver, pero para razonar se requiere algún tipo de luz, sea luz de la luz de las escrituras o la luz de algún dios sustituto, de un ídolo. La Ilustración se opuso a la tradición cristiana clásica que sugería una concepción más humilde y realista del conocimiento, o de epistemología, cómo conocemos lo que conocemos. Reconocía que lo que tenemos por conocimiento es profundamente moldeado por la condición espiritual. Esta es la tradición cristiana clásica. Lo que tenemos por conocimiento es profundamente moldeado por la condición espiritual. Este discernimiento fue expresado por Agustín de Hipona en su imagen de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Ayudamos a construir la ciudad de Dios cuando nuestros actos son animados o impulsados por el amor de Dios y edificamos la ciudad del hombre cuando nuestros actos son animados por el egoísmo con fines pecaminosos, por un ídolo. Aplicado a la mente, tenemos una motivación espiritual ya existente que influye a lo que aceptaremos como verdad. Este motivo va a ser religioso. Es lo que dirige, motivo, motor, es lo que dirige cuando estamos investigando, cuando hacemos una investigación científica, ese motivo va a ser religioso, ese ídolo, por así decirlo, es lo que influye, dice, a ver, ¿qué tengo que observar? ¿A qué le presto más atención? Inclusive condiciona, condiciona nuestro encaminar a nuestras conclusiones. Debemos comenzar por comprender cómo surgieron esos dualismos para poder atacarlos de raíz y así evangelizar a la sociedad postmoderna. Debemos ver por qué los cristianos occidentales perdieron la vista del llamamiento global que Dios hace a nuestra vida. Los primeros cristianos vivieron en medio de una rica tradición intelectual de la filosofía griega. Entonces, ¿cómo lo hicieron para defender su fe frente a las filosofías de su tiempo? Los pensadores clásicos, Platón, Aristóteles, enseñaron cosas buenas, ¿ok? Enseñaron cosas buenas. Se opusieron a los hedonistas, a los que buscan el placer por el placer, y materialistas, afirmando ideales eternos. Arguyeron que el conocimiento era objetivo, no mera convención social. Y esto es verdad. Los cristianos hallaron que todo esto era muy compatible y adaptaron muchos elementos de la filosofía clásica como instrumento intelectual para dar expresión filosófica a su fe bíblica. Es decir, los primeros cristianos utilizaron herramientas de la filosofía griega para expresar su fe bíblica. ¿Y quién hizo eso también, en cierta manera? Pablo. Pablo, cuando vio todos los estatuas o altares o dedicaciones a los dioses, vio un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo se aprovechó de eso, dijo, yo vengo a hablarles de él, vengo a hablarles del Dios no conocido. El problema fue que se coló la visión de dos pisos de la realidad. El pensamiento clásico trazó una dicotomía entre la materia y el espíritu, tratando el ámbito material como menos valioso que el espiritual y a veces como el mal absoluto. Vamos a ver más adelante esta cuestión de materia-forma de los griegos. La salvación fue definida en términos de ejercicios ascéticos destinados a liberar el espíritu del mundo material para que pudiera ascender a Dios. Platón más o menos hablaba de esto de que el cuerpo es la cárcel del alma y que al final de cuentas tenemos que liberarnos por medio de la meditación, la filosofía, etcétera, etcétera. Porque veían esta lucha de materia-forma y la materia la denigraban, la veían como mala, como, sí, tal cual, como mala, que había una lucha entre materia y forma. Entonces, como nosotros somos hechos de materia, en nuestro cuerpo, la forma, el alma, debía de escapar, por así decirlo. Entonces, esto lo absorben los cristianos y se expresa en el ascetismo. Y esto explica muchas cosas de la religión católica romana, como el celibato, pues. Porque ven el matrimonio y el sexo como algo muy mundano, muy humano. Entonces ellos, los sacerdotes deben dedicarse a algo como si fueran ángeles que no se dan en casamiento. El filósofo que más influenció a los pensadores cristianos, Platón, llegamos al neoplatonismo. La alegoría de la caverna, en lo personal, les voy a decir algo, fue importante para mi conversión hacia el cristianismo. Ese tema lo podré abordarlo después o en privado.
Más o menos decía que lo que nos, no voy a explicar mucho la alegoría de la caverna, lo que nuestros sentidos captan son las sombras proyectadas en las paredes. Explicación rápida. Platón decía que somos como personas encerradas en una caverna, que hay una, que vemos estamos amarrados, viendo hacia enfrente, hacia una pared. Entonces, si pasaba algo por atrás de la cueva, esa sombra se proyectaba. Pasaba un conejo y se veía la sombra de un conejo. Entonces, ah, uno de ellos, y los más sabios dentro de la caverna eran los que discernían mejor esas sombras. Pero como se veían hacia enfrente, no veían a los lados, no veían a sus compañeros, que inclusive l- sus diálogos lo relacionaban con las sombras. Y de repente, uno de ellos es liberado, arrastrado hacia afuera, y al principio la luz aturde a sus ojos, los encandila. Entonces al principio él no podía ver, tal cual. Pero poco a poco sus ojos empezaban a acostumbrarse y empezaba a ver, como quien dice, las cosas reales. Y veía que la fuente de la luz era el sol. ¿Ok? Entonces él decía, bueno, es que nuestros sentidos ven las sombras, pero por medio de la filosofía y sobre todo meditando en esta luz, en el sol, que es el bien o la bondad suprema, vamos a poder ver las cosas reales, las formas. El filósofo iluminado, por medio de la razón, sale de la caverna y descubre el mundo real de las formas inmateriales, siendo las más elevadas la bondad, la verdad y la belleza. Entonces aquí vemos este dualismo. Forma, razón eterna, materio, materia, flujo eterno sin forma. Desde el pensamiento griego, tanto materia y forma son eternas, concepción dualista de dos plantas. El filósofo iluminado por medio de la razón, esto ya lo vi. El error del dualismo platónico es identificar la fuente del mal en la materia y considerarla eterna, es decir, contraria a la doctrina de la creación ex nihilo, de la nada, contrario a lo que los cristianos creemos, que la materia fue creada por Dios, que tuvo un inicio. Los griegos no, los griegos decían que materia y forma eran eternas. La Biblia presenta al mundo material como originalmente bueno. Dado que fue creado por Dios, refleja la bondad de su carácter. La Biblia no identifica el mal con la materia. Si el cuerpo fuese intrínsecamente pecaminoso, la encarnación de Cristo no hubiese sido posible. En cambio, que Dios adoptase forma humana muestra la dignidad del cuerpo. Las escrituras definen el problema humano como moral. Nos hemos rebelado en contra de Dios. Pero los griegos definieron el problema como metafísico. El problema radica en que somos seres físicos materiales. Si el mundo material es malo, la meta religiosa es huir de él. Entonces el trabajo manual fue considerado inferior a la oración y meditación. Aquí me equivoqué. Inferior a la oración y meditación. El matrimonio y la sexualidad eran vistos como más bajos que el celibato. La vida social ordinaria era vista como más bajo que la vida en ermitas y monasterios. ¿Ok? Materia, forma. Ahí aquí vemos su traducción en el cristianismo. El objetivo de la vida espiritual fue liberar la mente del mundo maligno del cuerpo y los sentidos para poder elevarla a Dios. En la Edad Media se concibió la vocación cristiana como separada de la vida humana común y de la comunidad. ¿Ok? Esto provenía de la filosofía griega, no de la Biblia. El objetivo de la vida espiritual fue liberar la mente del mundo maligno del cuerpo y los sentidos para poder elevarla a Dios. Padres de la iglesia más influenciados por la filosofía griega: Clemente de Alejandría, Orígenes, Jerónimo, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, buscando la verdad, él era ateo, o bueno, algo así. Se hizo maniqueo, dos dioses, uno bueno y uno malo. De ahí se hizo platónico y después cristiano, aunque retuvo enseñanzas dualistas del platonismo. A ver, no estoy en contra de Agustín de Hipona, que es buenísimo, pero no es perfecto. Consideró que el mundo sensible era inferior al intelectual. Esto ocasionó una visión dualista de la vida cristiana. Esto llevó a los cristianos a abrazar la ética del ascetismo, la vida activa considerada inferior a la vida contemplativa. El redescubrimiento de la obra de Aristóteles, después, fue un desafío al cristianismo por ser un sistema pagano completo de filosofía, ética, estética
ciencia y política. Los cristianos quedaron impresionados, recurrieron a una dicotomía de dos niveles llamada teoría de la doble verdad. El nivel superior y el inferior se consideran contradictorios en sí. Aristóteles enseñaba que el mundo es eterno, mientras que la Biblia enseña que fue creado. Con esta teoría se afirmaba que ambas eran verdaderas, la teoría de la doble verdad. Sí es verdad que el mundo es eterno y es verdad que el mundo fue creado. Aquino se opuso, Tomás de Aquino se opuso a la teoría de la doble verdad y cristianizó o bautizó, algunos dicen, la filosofía de Aristóteles. Aristóteles enseñaba que el mundo es eterno mientras, perdón, algunas las repito por error. Tomás de Aquino retuvo el marco dualista, pero cambió la terminología. De materia a forma pasamos a naturaleza y gracia. Naturaleza de una cosa, su forma perfecta o ideal, su pleno potencial, la meta hacia lo que tiende su telos. En la filosofía de Aristóteles, todos los procesos naturales son teleológicos, es decir, tienden hacia una meta o un propósito. Una semilla, su naturaleza es convertirse en un árbol. Un niño, su naturaleza es convertirse en un adulto, etcétera. Aristóteles enseñó que los procesos naturales eran buenos porque por medio de ellos las cosas alcanzan su naturaleza y alcanzan el ideal de su forma perfeccionada. Aquino tomó este argumento contra la idea platónica de que el mundo material es intrínsecamente inferior. El mensaje del aristotelismo cristiano fue que Dios es bueno, su creación es buena y la bondad y causalidad de la creación son evidencia de la bondad de Dios. Se dio un golpe al ascetismo y se recuperó un concepto más bíblico de la creación. O sea, hubo un avance. Esto tuvo un efecto en el arte. El arte es una expresión de la cosmovisión de una sociedad, en gran parte. Eso tuvo un efecto en el arte, estilo más natural y realista, y estimuló el estudio de la naturaleza, antecesor de la revolución científica. Entonces, al decir que la naturaleza es buena, hay que estudiarla, porque reflejan a Dios. Se dio un golpe. El dualismo que retuvo generó un problema, eso sí. Definía la naturaleza de las cosas como inmanente del mundo. Significó que el mundo era capaz de alcanzar su telos o pleno potencial sin la necesidad de Dios, con la luz de la razón. La Biblia enseña que toda la creación está ordenada hacia una relación con Dios, como bien sabía Aquino. Su solución fue conservar el concepto aristotélico de naturaleza, pero en un nivel inferior. En un nivel superior añadió la gracia de Dios. Entonces, en un nivel inferior está la naturaleza, que puede alcanzar su pleno potencial. Y en un nivel superior añadió la gracia de Dios, un don añadido que nos permite tener una relación con Él. Además de las facultades naturales de la razón, Dios nos dotó con el don supernatural que nos permite mantener una relación con Él. Entonces, lo que el pecado hace, según esta visión, es rompe este don supernatural, pero en cuestión de la naturaleza, todo bien, podemos seguir avanzando. En el estado de pura naturaleza, el hombre necesita un poder añadido a su capacidad natural por la gracia. Es decir, está el hombre natural y tiene un don sobrenatural para conectarnos con Dios. La gracia era un donum superaditum, un don añadido. La relaboración de los dos niveles de aquí no se puede esquematizar así. Gracia, aditamento sobrenatural, naturaleza, ideal o metas incorporadas. Por eso decíamos que visiones no reformacionales cristianas ven la redención como algo de un plano superior, pero que no tiene un efecto en sí, por así decirlo, en lo natural, en la creación natural, en la naturaleza de las cosas. Ese esquema de dos niveles resultó inestable porque terminaron separándose y siendo cada vez más independientes. Dejó de haber interrelación entre ellos. La naturaleza aristotélica siguió siendo completa y suficiente por sí misma. Las cosas de Dios y las cosas del mundo coexistieron por vías paralelas. Los escolásticos posteriores declararon que la vida humana tenía dos fines distintos, uno terrenal y uno celestial, que tú tienes un fin terrenal y también tienes un fin celestial. Y esto dividió a la naturaleza humana en dos. El hombre, tal como lo concibió el cristianismo medieval,
quedó escindido en dos. Por una parte está el hombre de naturaleza pura, que solo necesita de razón para ser perfecto, sabio y bueno, y ganar la tierra. Por otra está la envoltura celestial, el creyente doble, asiduo a la oración y adoración al Dios de los cristianos, quien confronta y mulle con almohadas de gracia al hombre de naturaleza pura y le hace capaz de ganarse el cielo. Entonces, con la razón, naturaleza, nos ganamos la tierra. Con la gracia, el don añadido, nos ganamos el cielo. Es- Esto reforzó la espiritualidad medieval de los dos niveles. Los laicos tenían fines naturales, las élites religiosas, obispos, sacerdotes, perfección espiritual. Los religiosos consideraban a su cargo realizar actividades religiosas que los laicos eran incapaces de cumplir por sí mismos. O sea, por eso vemos que en la Iglesia Católica los encargados de que te ganes el cielo son los sacerdotes. Mientras tú vayas, hagas tus confesiones, participes en la Eucaristía, etcétera, etcétera, obtiene la salvación. Eso también cuando se traduce en cuestiones económicas, vemos por qué los latinoamericanos vivimos buscando gobiernos paternalistas. Así como la iglesia se encarga de mi salvación, el gobierno se encarga de las cosas de este mundo, por así decirlo. Pero ese es otro tema. El dualismo de Aquino hizo creer a las personas que si bien era necesaria la religión para la vida futura, la razón por sí misma era suficiente para esta vida. ¿Ok? Entonces la religión para la vida eterna, la vida futura, pero la razón por sí misma era suficiente para vivir aquí. Esta división de fe y razón creció. La razón se consideraba autónoma de la revelación divina, como si fuese una fuente independiente de la verdad. No me voy a meter mucho en este tema. Guillermo de Ockham versus Anselmo comenzó a surgir un racionalismo de Anselmo que consideraba la razón como un almacén de verdades conocidas autónomamente aparte de la revelación divina. Incluso estas verdades serían utilizadas para juzgar los postulados de la religión. La razón se convirtió en la vara para medir la verdad, y al aplicar esta vara, muchos concluyeron que la religión no era un criterio de medición válido. Los reformadores buscaron superar este dualismo medieval y recuperar la unidad de la vida. Buscaron recuperar un campo de conocimiento unificado. Criticaron las supuestas verdades de la razón a la que habían llegado sin la revelación divina. Esta famosa frase, la razón es la ramera del diablo. Muchos acusan a Martín Lutero de ser uno de los antecesores del posmodernismo por decir que la razón es la ramera del diablo, pero él no significaba que no hay que utilizar la razón. No, él no se oponía a la razón, sino a la razón aplicada fuera de los límites de la palabra. ¿Ok? Como dije, la razón nos permite ver, por así decirlo, pero para ver necesitamos luz, ya sea la luz de las escrituras o alguna luz pagana. Los reformadores rechazaron el elitismo espiritual que implicaba el dualismo. Lo reemplazaron con una enseñanza sólida del sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes, todos los cristianos, porque estamos intercediendo entre el mundo y Dios. Rechazaron la vida monástica y predicaron la vida cristiana no como una vocación que aspira a un estado de vida separado del orden creado de la familia y el trabajo. Por eso, los reformadores, algunos siendo sacerdotes como Martín Lutero, se casaron, porque veían que la familia no está separada de su vocación cristiana. Y el término vocación llamado, dejó de ser un término meramente religioso. El error del dualismo atormentó a los creyentes laicos, quienes asumían que sus obras en el trabajo y la familia eran menos aceptados por Dios que las que hacían los monjes o los sacerdotes, etcétera, etcétera. Es decir, mi trabajo como panadero no es tan aceptado por Dios como el trabajo de un sacerdote. Los reformadores se esforzaron por devolver la importancia espiritual a las actividades de la vida cotidiana realizadas en obediencia al mandato cultural. El mandato cultural lo vemos en el Génesis, cuando los manda a fructificar y a sojuzgar el mundo. Supusieron a la vocación monástica fuera del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, no estamos fuera de él. Entonces, muchos monásticos querían escaparse del mundo, pero pues el mundo lo llevábamos dentro de nosotros, así que Calvino enseñó que Cristo es redentor de toda la esfera de la creación, también de la cultura, y le servimos con nuestro trabajo cotidiano. Con nuestro trabajo cotidiano estamos sirviendo a Dios. El problema fue que los reformadores, y entiendo porque pues, no podían echarse toda la chamba encima, todo el trabajo encima, no ofrecieron instrumentos para defender sus ideas de los ataques filosóficos.
ni crearon una alternativa a la filosofía dualista de la escolástica. Los reformadores y por reformadores utilizaron la filosofía dualista del escolasticismo en parte. Ah, quizá fue porque Calvino murió joven, quizá después él pudo haber desarrollado una filosofía cristiana, pero bueno, murió muy joven, no lo sabremos. El dualismo sagrado secular hace lo mismo que hizo Platón, identifica el pecado con una parte de la creación, danza, cine, tatuajes, alcohol, maquillaje. La espiritualidad equivale a evitar esta parte de la creación y dedicarse a lo sagrado. Esto despoja a los creyentes de la vida integrada que Dios ha prometido. Vamos a la ilustración. En la ilustración se tomó como credo la autonomía de la razón, con R mayúscula, como ídolo. Por el éxito de la revolución científica, se entronizó la ciencia como única fuente de conocimiento genuino. Pretendió desligar el nivel inferior del superior. Se insistió que la naturaleza era la única realidad y la razón científica la única senda a la verdad. Lo que no fuese susceptible al estudio científico era considerado como ilusorio. El universo mecanicista, ahorita voy a hablar de eso, presentado por el materialismo científico, careció de atractivo para muchos y hubo una reacción conocida como el Renacimiento. Es decir, este universo mecanicista, como si fuera un reloj de engranes que funciona por sí mismo, pues era muy vacío la gente creativa y artística y surge el Renacimiento. La religión, el arte y la moral, al no ser sujetas a la investigación científica, fueron objeto de ataque. El romanticismo rechazó la filosofía del materialismo en favor de la filosofía del idealismo, que afirma que la realidad última no es material, como dice el materialismo, sino mental o espiritual. Mente, espíritu, absoluto, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos otro dualismo. Por un lado, el romanticismo y sus herederos reinaron en el nivel superior, cuestiones de religión, moralidad y las humanidades, la esfera privada. Y la ilustración, la ciencia, la razón, la ilustración y sus herederos se quedaron reinando en el nivel inferior, donde está el conocimiento racional, científico y objetivo, la esfera pública. El comienzo de la dicotomía secular se remonta a René Descartes, que ya lo vimos un poco, quien propuso una abrupta dicotomía entre la materia y la mente. El mundo material que se mueve según patrones fijos, establecidos por las leyes naturales y matemáticas, incluyendo animales y el cuerpo humano. La mente o el espíritu era el ámbito del pensamiento, la percepción, las emociones, la voluntad. Entonces, por un lado tenemos el mundo material, por otro lado tenemos el mundo mental. Su intención fue defender la esfera de la mente. Su frase pienso, luego existo pretendió ser una afirmación religiosa. Como quiera que el pensamiento es una actividad espiritual, una actividad de la mente, había demostrado la existencia del espíritu humano. Esa era la intención de Descartes. Pero tuvo un efecto completamente opuesto. Lo que sobrevivió no fue su defensa al espíritu humano, sino su concepción mecanicista. Tuvo un efecto completamente opuesto. La mente fue arrojada al piso superior, donde quedó reducida a una sustancia umbrosa, totalmente irrelevante para el mundo material, una especie de fantasma sutilmente conectado con el cuerpo físico. Entonces aquí vemos este dualismo de Descartes. Por un lado está la mente, lo que es el espíritu, pensamiento, emoción, voluntad, y materia, una máquina mecánica, determinista, determinada por leyes físicas. Y dentro y aquí empezamos a ver una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿qué produce nuestro pensamiento? En gran parte, el cerebro. ¿Y el cerebro qué es? Parte del cuerpo humano. ¿Y el cuerpo humano en dónde está? En la máquina mecánica, determinada por leyes físicas. Entonces, si el pensamiento, a ver, alguien me está dibujando aquí dibujitos, Elizabeth, por favor. Este, ya sé que estamos hablando del romanticismo y las artes y lo bonito, pero aquí no, aquí no es el lugar. Eh, entonces vemos esta contradicción. Entonces, a ver, si hay cosas, a ver, aquí me dejó un comentario. Ah, no hay problema, todo bien, perdonada. Eh, entonces, si todo del mundo de la materia está determinado por leyes físicas y nuestro cerebro es parte del cuerpo, bueno, entonces todo lo que produce nuestro cerebro es
determinado por leyes físicas, ¿dónde queda la libertad? Este abismo entre los niveles se acrecentó con el éxito de la física newtoniana. La ley de gravedad de Newton insertó un vasto número de procesos naturales bajo una sola fórmula matemática. La naturaleza comenzó a describirse como una enorme máquina gobernada por las leyes naturales tan estrictamente como los engranajes de un reloj. El mecanismo no daba lugar al espíritu o alma. Si bien estas ideas eran cruciales para la religión y la moralidad, en el mundo conceptual de la ciencia no tenían morada. Este mecanismo no daba lugar, perdón, se me repiten varias. Si había que elegir entre ambas, la ciencia parecía prometer más resultados, como dije, gracias a la revolución científica. Entonces empezó a enfocarse la gente pensante, por así decirlo, en las cuestiones de la ciencia, no de la religión. Otro problema fue que durante las guerras de la religión del siglo XVI, los cristianos se mataron entre ellos por las diferencias religiosas, lo cual hizo que muchos concluyeran que las verdades universales no eran cognoscibles a la religión. Si la religión no nos está trayendo paz, al contrario, se están matando entre ellos, pues hay que buscar la ruta de la unidad en la ciencia, no de la religión. Esta convicción dio origen a filosofías como el positivismo y el materialismo científico, que conceden a la ciencia el monopolio del conocimiento. Ahora vamos con Kant. Kant, creyente de la figura del reloj universal de la Ilustración, desarrolló la primera explicación completamente naturalista del origen del sistema solar, su hipótesis nebular. Se interesó en la filosofía de David Hume, escéptico que pareció minar la ciencia de Newton, por lo que Kant buscó usar la filosofía como arma para defender la física newtoniana. Es decir, Hume utilizó la filosofía para minar la ciencia de Newton, Kant quiso utilizar la misma arma, pero para defender la física newtoniana. En este proceso reformó la dicotomía en términos de naturaleza, libertad. Pasamos de mente a, a materia, naturaleza, libertad. En el tema de filosofía, naturaleza y libertad va a ser un tema fascinante, porque para entender lo que sucede hoy en día necesitamos entender esta cuestión de Kant y de la ilustración de naturaleza, libertad. Esta es la versión kantiana del doble ámbito de la teoría de la verdad. Por un lado está la libertad, el yo autónomo, y la naturaleza, la máquina universal newtoniana, muy similar a Descartes. Aquí, cabe aclarar, la naturaleza ya no era la naturaleza aristotélica de Aquino, sino la máquina determinista de la física newtoniana. Es necesario que todo lo que ocurre sea, fíjense, es necesario que todo lo que ocurre sea infaliblemente determinado por las leyes de la naturaleza. Vamos a ver esa contradicción. Colocó la libertad en el nivel superior al percibir que la imagen de la máquina del universo empezaba a repugnar a la gente creativa y sensible. Artistas, religiosos, los amantes de los altos ideales, de lo mágico, de lo fantástico, del sentido, de la búsqueda de la plenitud, de la búsqueda del canto de la libertad. Porque veían la máquina determinista y no daba lugar a todas esas aspiraciones humanas. Este modelo implicaba que los colores y aroma que adornan un mundo tan hermoso no eran reales, sino el efecto secundario de átomos que tropiezan contra nuestros sentidos. Si la máquina lo abarcaba todo, no podría haber creatividad, moralidad, libertad o espíritu. La ciencia de la ilustración, con su universo mecánico, comenzaba a erigirse como enemiga de los valores humanos, de la que nos brinda sentido. La reacción, romanticismo, el primero en rechazar las ideas del progreso y civilización de esta revolución científica, por así decirlo, fue Jean-Jacques Rousseau, quien dio luz al romanticismo. Jean-Jacques Rousseau para mí es de las peores cosas que le pudo pasar a la humanidad. Lo pongo casi al nivel del Marx. Ya después podemos hablar por qué. Rousseau huyó de París para vivir en el campo, para zafarse de los modales cultos, de la cultura, de la civilización y vivir en armonía con la naturaleza. Luego vamos a ver su concepción del buen salvaje. Kant quedó cautivado por esto, pero era demasiado rígido para ponerlo en práctica. Kant era muy rígido, era muy disciplinado. De hecho, había una especie de broma o anécdota que se cuenta de sus amigos, que sus amigos ajustaban su reloj cada vez que Kant salía de su casa, porque siempre era muy exacto. Kant fue criado en una familia pietista
El pietismo es una forma de cristianismo muy de la esfera privada, de mi relación con Dios y en mi esfera privada, los asuntos del mundo no me importan tanto. Entonces, eso lo llevó a creer en la necesidad de la moralidad, pero la moralidad presupone libertad para tomar decisiones morales. Puso en el nivel superior libertad de autonomía, definiendo la última como sujeción única a las leyes impuestas por uno mismo sobre uno mismo. De aquí vamos a ver por qué a veces hay quien dice que Kant es el abuelo del posmodernismo. Moral, sujeción única a leyes impuestas por uno mismo sobre uno mismo. Su ideal consistía en no ser influenciado por nada, sino por la propia voluntad moral. Autonomía, auto, yo, nomos, ley, autonomía. La creación de la ley universal, moral, fue tradicionalmente función exclusiva de Dios, y esta función es ahora usurpada por la voluntad del individuo racional. De manera que uno podía incluso asegurar que Kant ha convertido la razón en Dios. Entonces, les digo, aquí empezamos a ver algunos vestigios no, mi cuerpo, mi decisión. Yo decido qué moral. Kant admitió que fue una paradoja que nunca pudo resolver. Ahorita voy a hablar por qué. Explicó que vivimos en dos niveles a la vez. El mundo físico regido por las leyes naturales, el piso inferior, y en un mundo conceptual en el que nos creemos agentes morales libres, el nivel superior. En este plano colocó a Dios, el alma y la inmortalidad. Aún así, Kant no pudo mantener ambas caras de la paradoja como igualmente ciertas. En el piso inferior habla de cosas que existen, mientras que en el superior se refiere a conceptos que solo asumimos porque son necesarios para la moralidad. Dado que la moralidad requiere la libertad de voluntad, debemos suponer que somos libres. No importa lo que diga la ciencia en el sentido contrario, es lo que les decía. Vivimos en una máquina determinada por leyes naturales, ¿ok? Mi cuerpo humano pertenece a esa máquina. Entonces, ¿cómo puede haber libertad? Y sin libertad no hay moral. Entonces, había una contradicción. Todo está regido por leyes naturales, pero somos libres y debemos de ser morales. Y como la correspondencia de la felicidad con la virtud no puede descansar en la mera coincidencia, es decir, hay una conexión entre felicidad y virtud, debemos suponer que hay un Dios que la garantiza. Y como la correspondencia de la felicidad, y puesto que la perfección moral no se puede alcanzar en esta vida, debemos suponer que vivimos para siempre. Inmortalidad. Entonces, vean las suposiciones. Suponemos que hay libertad, suponemos que hay moral, suponemos que hay Dios, suponemos que hay inmortalidad. Pero él admitió él admitió que él no podía demostrar que la libertad es algo real en nosotros mismos y en la naturaleza humana, sino algo que debemos de suponer, de presuponer. Es solo una idea de la razón cuya realidad objetiva es en sí misma cuestionable. Al final, Kant levantó las manos, se rindió e insistió que no importa lo que nos diga la ciencia, debemos actuar como si fuéramos libres. Esto implica que nos hacemos trampa a nosotros mismos y que la libertad moral es poco más que una ficción útil. Según la formulación kantiana, la libertad, Dios y la inmortalidad se asemejan sospechosamente a la simple expresión de los propios deseos. Entonces aquí vemos la dicotomía de Kant, ¿ok? Valor, sentido socialmente construido, hecho, verdad públicamente verificable. Esto es lo que vemos hoy en día, sobre todo en el mundo ateo, que gran parte de las universidades están. Llega Darwin, otro de los impresentables de la humanidad. Darwin completó la especulación naturalista del origen del universo al ofrecer un mecanismo naturalista para el origen de la vida. Porque decían, bueno, ya explicamos que Kant, con su hipótesis nebular, dijo, bueno, ya podemos a tener una teoría de cómo surgió el universo sin la necesidad de Dios. Pero el origen de la vida era algo que no se puede explicar. Decían, es imposible que no exista Dios porque hay vida. No hay forma que de la nada haya surgido. Y llega Darwin y dice, ahí les va la teoría darwinista, ahí les va la teoría del origen de la vida, evolución. De esta manera el nivel inferior estaba herméticamente sellado y era autosuficiente. El nivel superior queda completamente desconectado del ámbito de la historia, la ciencia y la razón. Es decir, el piso de abajo ya se cerró, no necesitamos religión para explicar todo lo que sucede
en el mundo de la máquina materialista. Si fuerzas evolutivas explican el origen de la mente humana, la religión y la moralidad ya no eran verdades trascendentales, sino ideas que brotan de la mente humana. Así, o sea, de cierta manera, así como nuestro estómago produce digestión, nuestro cerebro produce una especie de revoltura de neuroquímicos que producen pensamiento. No es pensamiento libre en sí, es un producto de átomos en movimiento. Nosotros creamos nuestra moralidad, nuestro sentido, con nuestras propias decisiones. Esto significa que podemos, si nosotros creamos nuestra moralidad, desde una hipótesis darwinista, eso significa que podemos rediseñarla siempre que deseemos. Nada es intrínseco y original en la naturaleza humana. Todo es subjetivo. Las pautas culturales surgen gradualmente a lo largo de la evolución humana, debiéndose a causas naturalistas y durando solo el tiempo que sean convenientes para la supervivencia. ¿Ok? Tenemos pautas culturales, pero son para sobrevivir. Después las podemos cambiar. Y eso vemos con la élite globalista, que ellos quieren rediseñar al ser humano como se les antoja. Lo intentaron en la Revolución Francesa, se intentó lo mismo. ¿De dónde surge todo ese cochinero? Aquí. Campos como las humanidades y las ciencias sociales han sido absorbidos por el posmodernismo. Lo verdadero es una forma de opresión impuesta por quienes están en poder, por esos heteropatriarcales blancos burgueses, no sé qué. Paradójicamente, en las ciencias duras, el ideal de la verdad objetiva sigue estando presente. Teorías como la evolución darwinista son presentadas como verdades incuestionables. Este tiro también me lo aventaba siempre en la universidad. Cuando se hablaba de la evolución, la gente se asustaba cuando yo decía, pues yo no creo en esa estupidez. Entonces, yo decía, fíjense, una vez hablando de la evolución, fíjense, cuando yo tenía 8 años, la primera vez que vi la teoría de la evolución, pues uno todo inocente, sin estudios, nada, pero al verla dije, esta es la mayor estupidez que a alguien se le pudo haber ocurrido. Hoy en día, gracias a Dios, pues ya más letrado, más estudiado, más maduro, volví a a leer la teoría de la evolución y concluí, esta es la mayor estupidez que a alguien se le haya ocurrido. Los alumnos están perfectamente dispuestos a creer en la verdad objetiva por lo que respecta a la ciencia y a veces la historia, pero no ciertamente la ética y la moralidad. Los estudiantes creen que la ciencia constituye los hechos, mientras que la moralidad se ocupa de valores. Seguimos hablando de las dicotomías. Mantengan eso en pie. Pensadores contemporáneos muestran difusión de la teoría de la verdad de los dos ámbitos. Steven Pinker describe que el mensaje de la ciencia es que la mente humana no es más que un complejo procesador de datos, un complejo dispositivo computacional, o sea que nuestra mente es una computadora. Al mismo tiempo, la idea de la moralidad descansa en la idea de que somos más que máquinas, que somos capaces de elegir de manera libre. Por eso hay juzgados, porque si cometemos un crimen fue porque quebramos la ley, quebramos la moral. El dilema posmoderno se puede resumir diciendo que la ética depende de la realidad de algo que la ciencia materialista ha declarado ser irreal. ¿Ok? ¿Cómo puede haber moral si no somos libres? Pero la ciencia materialista dice que no existe la libertad. Como Kant, Pinker quiere mantener ambos planos de la contradicción, poniendo conceptos como la libertad moral en el nivel superior. Y esto es una clara contradicción. Un ser humano es simultáneamente una máquina y un agente libre consciente. O sea, somos, por un lado, una máquina, pero por otro lado, un agente libre consciente. En función de la conveniencia del debate, dependiendo si jugamos el juego de la ciencia o el de la ética. Entonces vemos Pinker. Por un lado, el juego de la ética, los seres humanos somos libres, morales, tenemos dignidad. Pero por el otro lado, el juego de la ciencia, los humanos somos máquinas procesadoras de datos. Las personas reales se resisten a obrar con arreglo al paradigma mecanicista. Nos vemos forzados en la práctica a afirmar la realidad de las cosas como la libertad y la dignidad, aunque su propia filosofía carezca de base para sostenerlas. Entonces vemos que están dando un salto de fe, del piso inferior al superior, aunque se contradigan. Abrazan el naturalismo científico, esa es su ideología profesional, pero una vez que salen de su laboratorio, se quitan la bata. ¿Por qué? Porque esta filosofía no encajaba con su experiencia de la vida real, por lo cual afirman ideas contrarias
a su filosofía naturalista como la libertad y la dignidad humana. ¿Ok? La conciencia y el libre albedrío parecen cubrir los fenómenos neurobiológicos a todos los niveles. Parece que los pensadores están condenados, bien a negar su existencia, bien a revolcarse en el misticismo. Entonces, por un lado, este salto de fe secular, está el misticismo posmoderno, los ideales morales y humanos no se sustentan en la verdad, según el naturalismo científico. Por el otro piso, naturalismo científico. Los seres humanos somos máquinas. La gran perdición intelectual de nuestros tiempos, que muchos se ven obligados a colgar todas sus esperanzas de dignidad y sentido en el ámbito superior que ellos mismos consideran no cognitivo e inverificable. Marvin Minsky, otro que cae en esta contradicción. La mente humana no es más que una computadora de 3 libras de carne. ¿Ok? Nuestro cerebro, la mente, que no es lo mismo mente y cerebro, pero es otro tema, no es más que una computadora de 3 libras de carne. Pero él mismo da un salto de fe. El mundo físico no da cabida a libre albedrío. Es decir, el mundo físico no da cabida al libre albedrío. No obstante, ese concepto es esencial para nuestros modelos del ámbito mental. Gran parte de nuestra psicología depende de él como para permitirnos abandonarlo. Así pues, en la práctica nos mantenemos forzados a mantener esa creencia, aun cuando sepamos que es falsa. John Searle, filósofo, afirma que hay dos imágenes del universo que realmente están en guerra. Por un lado, una máquina determinada por leyes físicas, pero por otro, la experiencia cotidiana nos muestra que los humanos son agentes capaces de tomar decisiones conscientes, racionales. Por un lado, somos máquinas, por otro lado, somos seres libres, conscientes, racionales. Esta experiencia universal es tan abrumadora, asegura Searle, que no podemos abandonar la convicción de nuestra propia libertad, aunque no haya base, desde la concepción materialista, naturalista, en que apoyarla. Es- Esta es la tragedia de la era posmoderna. Las cosas que más importan en la vida, libertad, sentido, dignidad, significado, han quedado reducidas a meras ficciones útiles, vanas ilusiones, misticismo irracional. El hecho de que tengan que dar un salto de fe muestra que el naturalismo científico que han aceptado en el nivel inferior no es una cosmovisión adecuada, es una cosmovisión fragmentada, es una cosmovisión demasiado pequeña. No explica la naturaleza humana tal como todos, incluyéndolos a ellos, la experimentamos. Por un lado afirman su filosofía naturalista, que sí, todo determinado, todo, pero cuando experimentamos la vida real fuera del laboratorio, sabemos que existe la libertad, buscamos dignidad, buscamos algo más elevado. Cuando la cosmovisión es demasiado pequeña, siempre habrá algún elemento de la naturaleza humana que no consiga encajar en el paradigma. Y eso es una arma apologética muy buena. A quien maneja una cosmovisión fragmentada, agárralo y empújalo a la realidad para que se dé cuenta que su cosmovisión no puede explicar la realidad completa. Los naturalistas reconocen que en la vida real se ven obligados a cambiar de paradigma. Esto debería indicarles algo. Al fin y al cabo, el propósito de una cosmovisión es explicar el mundo. Y si no acierta a explicar el mismo, entonces algo anda mal con su cosmovisión. Vimos lo de Kant, que tenemos que suponer esto, suponer aquello, suponer aquello. O sea, son ilusiones. Cada vez que en una cosmovisión tengan que explicar algo como una ilusión, desde ahí ya te puedes dar cuenta que algo anda mal. El primero en afirmar esto fue, bueno, lo de los primeros, fue Pablo el apóstol en Romanos 1. Luego veremos eso. Aunque el hombre diga que no es más que una máquina, con su vida, con su experiencia diaria, niega tal afirmación. ¿Por qué? Él dice, son todos unas máquinas. Va a su casa con sus hijos y los ama. Yo a mi computadora digo, me es muy útil, pero pues no es como que la amo en el sentido de que la saco a pasear y pobrecita y no, pues yo la dejo prendida todo el día, que se va a andar cansando. Al evangelizar debemos hacer que la gente enfrente lo que dice que cree y lo que su vida entera manifiesta. Nadie puede vivir sintiendo que su vida no tiene importancia como parte de una historia cósmica. Podemos coger un tiempo, extraer pequeños plazos de sentido de objetivos a corto plazo, pero en algún momento las cosas temporales no aciertan en satisfacer el hambre profunda de eternidad en el espíritu humano. Y por eso el Evangelio son buenas nuevas.
La doctrina que afirma que hemos sido creados a imagen de Dios proporciona una base sólida a la libertad humana y al sentido moral. No tenemos que recurrir a un salto irracional a nivel superior. Dado el punto de partida, dado el punto de partida de un Dios personal, nuestra personalidad es completamente explicable. La cosmovisión cristiana proporciona una base firme para los ideales más altos. Una parte de Pablo, no recuerdo en qué parte está, pero me encanta cuando habla de que vamos a alcanzar gloria, honra e inmortalidad. O sea, eso es algo que en un escudo romano, espartano, podía impregnarse. Gloria, honra, inmortalidad. Podemos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es vital no colocar el cristianismo en el plano superior, porque entonces no tendremos nada que ofrecer a la gente que está atrapada en la dicotomía de los dos niveles. Tenemos que insistir en presentar un cristianismo como cosmovisión integradora, unificada, que abarca toda la vida y todos los aspectos de la realidad. No solo es verdad religiosa, sino toda la verdad. Me voy a saltar esto de la teología liberal. Ok. Pablo asegura que si la resurrección de Cristo no hubiese sido real, vana sería nuestra fe, y aseguró que 500 personas presenciaron al Cristo resucitado. La resurrección no es solo un acontecimiento histórico, lo es, pero no solo eso. Tiene implicaciones espirituales profundas y trascendentales, pero la cuestión es que no están separadas entre sí. El cristiano ortodoxo sostiene un campo unificado de la verdad, porque el Dios que obra en nuestros corazones es también un Dios que obra en la historia. Entonces, hoy en día, en la evangelización actual, la unidad holística integrada a la verdad cristiana ha de ser el núcleo de la evangelización en la era posmoderna. Para muchos, las formas tradicionales de apologética no son efectivas porque ya no consideran la religión como un asunto de verdad o falsedad objetiva, porque atrapan la religión en otro piso. En la era posmoderna, no importa si una religión es objetivamente verdadera, sino únicamente si lleva a cabo una función beneficiosa. La gente dice que ya no cree en la religión, esfera pública de las instituciones, denominaciones, doctrinas oficiales y rituales formales, sino en la espiritualidad, ámbito privado de la experiencia personal. Hay quien dice, no, yo no soy religioso, soy espiritual. Casi siempre que me dicen eso es porque es marihuano. Eso pasa. No, no, yo no soy religioso, soy espiritual. Creen que fumar mota es espiritual. Espíritu es el aspecto interior experiencial de la religión. Institución es la forma de religión externa establecida. Entonces vemos la misma religión ha sido dividida en el ámbito público y privado. El concepto de espiritualidad ha llegado a significar una experiencia desprovista de contenido doctrinal y separada de cualquier afirmación histórica constatable, algo que pertenece estrictamente al nivel superior. Debemos presentar un cristianismo como verdad unificada, confiado, que es capaz de resistir cualquier prueba rigurosa, racional e histórica, a la vez que cumple con los más altos ideales. Tanto para el romántico como para el ilustrado, es bellísimo. No promovemos valores, porque sostenemos que el cristianismo es objetivamente verdadero, no de preferencia privada. Si lo valoras o no, pues no importa, es objetivamente verdadero. Tampoco enseñamos hechos en el sentido moderno, porque este término significa ciencia sin valores. La evangelización tradicional iba dirigida a la perdición moral de la persona, que puede ser efectiva cuando la persona sea consciente de su culpa frente a Dios. Pero hoy se entiende como culpa un problema psicológico que precede de terapia, no de perdón divino. Esto lo vamos a hablar después porque en psicología, cuando alguien siente culpa, yo no, técnicas para reprimir esa culpa, cuando en realidad sientes culpa, requieres no de terapia, no de clonazepam, no, requieres perdón divino. Ya casi termino con C.S. Lewis. Si me permiten, me voy a tomar 5 minutos más, ya para quedar con esto último. Reitero, C.S. Lewis es clave para entender mi postura y mi conversión. C.S. Lewis abandonó el cristianismo de pequeño para embarcarse en el ateísmo y materialismo. Sin embargo, su adhesión a nuevas filosofías atormentó su intelecto y agravó el vacío de su imaginación. Él dice, casi todo lo que amaba, poesía, belleza, mitología, creí que era imaginario.
Casi todo lo que creía que era real, para mí fue siniestro y absurdo. Entonces vemos esta división en C.S. Lewis. Por un lado, lo hermoso, la mitología, la belleza, las leyendas, pero imaginario. Por otro lado, el mundo real, pero si alguien lee el problema del dolor, no me acuerdo ahorita del libro, luego me acuerdo. Él habla el universo completamente vacío. Solamente somos un pequeño mundito en medio de un universo infinito donde todo es vacío, oscuro, y vamos a morir todos, vamos a perecer. Simplemente fuimos una mueca del universo. Nacemos con dolor, crecemos con dolor, morimos con dolor. Qué triste. Este es el mundo real, un mundo vacío, un mundo materialista. Yo le encantaba la mitología, le encantaba la ficción, los cuentos de hadas. De hecho, él decía que algún día será lo suficiente maduro para volver a leer cuentos de hadas. Eso lo voy a hablar en otra clase. Pero eso es imaginario. Entonces, el nivel de materialismo científico era real para él, pero siniestro y absurdo. Y deseó que el mundo superior del mito y el sentido fuera real, pero creyó que solo era imaginario. Por eso lo invadió tal Perdón, gozo hermano, cuando este, Lewis fue el que escribió el libro de Narnia. Es correcto, las crónicas de Ah, Narnia. pues por Sí. eso, ¿verdad? Tenía mucha imaginación, sí, 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 era de muy hecho, reflexivo. en la clase de psicología aplicada vamos a hablar mucho de Narnia y todo eso, Ah, por eso sí. de cuentos de hadas, todo eso. Va a estar raro, pero créanme, me encanta ese tema. Lo invadió tal gozo cuando descubrió que el cristianismo resolvía la gran pugna de su vida. Vio que la encarnación de Cristo representaba el cumplimiento de los antiguos mitos que tanto había amado y era, al mismo tiempo, un hecho histórico verificable. El cristianismo era el mito verdadero al que todos los demás mitos apuntaban. Una fe asentada en la historia que satisfizo además su intelecto formidable. La resurrección de Cristo es un mito que se hizo realidad. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos que tipifican, por así decirlo, de que alguien va a llegar a salvarnos, que muere un Dios y revive. Esos mitos. ¿Y por qué? Porque, pues, el protoevangelio en Génesis 3, la promesa del Mesías no fue dada en sí a los judíos, fue dado a Adán y Eva, a la humanidad. Entonces, a lo largo de la humanidad se fueron, como quedó como este vestigio de que alguien nos va a salvar. Entonces todas las culturas creaban una especie de mito de alguien que muere y resucita y quedaban meros mitos. Por eso los reyes magos, como le dicen los sabios de Babilonia, reconocieron al Mesías porque quizá en su mitología también hablaba de eso. Daniel tuvo que ver con todo eso. Todos los mitos se cumplen en Cristo, pero es un mito que se hizo realidad. Contenía todo el encanto y la maravilla del mito y respondía a la necesidad humana más profunda de contactar con la esfera trascendente. Y aquí que, sin embargo, había realmente acontecido en el tiempo, en el espacio y en la historia. C.S. Lewis se dio cuenta que el cristianismo descansa en acontecimientos históricos verificables y al mismo tiempo expresa los más sublimes sentidos espirituales. El cristianismo satisface anhelos racionales y espirituales. Podemos ofrecer al mundo una verdad unificada, intelectualmente satisfactoria y al mismo tiempo sacar el hambre más profunda de belleza y sentido. Fuimos creados para Dios y cada parte de la personalidad se proyecta hacia una relación con Él. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. La palabra de Dios pasa a ser una luz para todas nuestras veredas y proporciona principios fundamentales para someter cada parte de la vida al señorío de Cristo, para glorificarle y cultivar su creación. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y por último, quiero presentar este video de 2 minutos de Jordan Peterson y quiero que noten cómo este dualismo está presente en él. Esta lucha de C.S. Lewis, por un lado, lo real pero siniestro, y por otro lado, lo bello pero absurdo, lo vemos en Jordan Peterson y con esto prácticamente terminamos la clase de hoy. Difference, and C.S. Lewis pointed this ¿Se escucha? out as well, the difference between those mythological
Está abajo. Sí, Sí, sí sí. se escucha. Ok, de todo modo ahí está lo que dicen en español abajo. Difference, and C.S. Lewis pointed this out as well. The difference between those mythological gods and Christ was that there's a there's a representation of there's a historical representation of his existence as well. Now you can debate whether or not that's genuine. You can debate about whether or not he actually lived and whether there's credible objective evidence for that, but it doesn't matter in some sense because it does, but there's a sense in which it doesn't matter because there's still a historical story. And so what you have in the figure of Christ is an actual person who actually lived plus a myth. And in some sense, Christ is the union of those two things. The problem is I probably believe that, but I don't know. Okay. I'm amazed at my own belief and I don't understand it. Because I've seen sometimes the objective world and the narrative world touch. That's Jungian synchronicity. And I've seen that many times in my own life. And so in some sense, I believe it's undeniable. We have a narrative sense of the world. For me, that's been the world of morality. That's the world that tells us how to act. It's real. We treat it like it's real. It's not the objective world, but the narrative and the objective world touch. And the ultimate example of that in principle is supposed to be Christ. But I don't know that seems to me oddly plausible. Yeah. But I still don't know what to make of it. Partly because it's too terrifying a reality to fully believe. I don't even know what would happen to you if you fully believed it. Entonces, pues vemos en Jordan Peterson también esta pugna entre el mundo narrativo, de lo bello, lo mitológico, los ideales, el sentido, pero por el otro lado, el mundo objetivo, cruel, siniestro, vacío. Y él dice, y ambos mundos convergen en Cristo. El, el mito, el sentido, lo pleno, pero que caminó entre nosotros, que estuvo en la historia presente. Y como conclusión, démonos cuenta lo importante, si vamos a hablar de psicología cristiana, y pues al fin de la psicología es mm, la salud mental. Lo importante que es para la salud mental, para el bienestar psicológico, este tema. Porque imagínate vivir en dos mundos, por un lado, ver el mundo real, objetivo, desde esta dicotomía, siniestro, cruel, vacío, todos vamos a morir. Yo cuando me hice ateo en la universidad, en vez de decir, uy, al 100 vámonos a la fiesta, vámonos a la pachanga, ese día fue el día más miserable en mi vida, porque me quedé como, bueno, nada tiene sentido, no existe Dios, podré construir el mayor imperio en la historia y voy a morir y ese imperio va a perecer, la humanidad va a perecer, mi familia va a perecer, absolutamente todo va a perecer. Y en eso está atrapada mucha gente hoy en día. Entonces, es tal gozo presentar una visión unificada, de una cosmovisión unificada del cristianismo y decir, tenemos una fe histórica, un Cristo resucitado, una tumba vacía. 500 personas lo vieron. Sus apóstoles testificaron verlo y no nomás eso, sino que dieron su vida, literalmente entregaron su vida por defender que lo vieron. Los hermanos de Jesús no creían en él, pero al verlo resucitado, dieron su vida por él. Es una fe histórica, pero esa fe histórica cumple con nuestros mayores anhelos de algo sublime, de que la magia existe, la magia en el buen sentido de la palabra, de gloria, honra, inmortalidad, de aventura, aventura eterna. Entonces, desde aquí comenzamos a ver lo importante que
que es tener una cosmovisión sólida, una cosmovisión sólida, intelectualmente sólida, pero también de forma romántica, por así decirlo, sólida, para nuestra, pues, bienestar, para no caer en este nihilismo completamente vacío. Entonces les digo, ese día que me hice ateo fue el día más miserable. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y, y fue una búsqueda de meses. Y gracias a comprobar la historicidad de la resurrección de Cristo, medio regresé. Ya después pasaron otras cosas y gracias a Dios aquí estamos. Así que no sé si, gracias por los 5 minutos que me dieron. No sé si alguien tenga alguna pregunta o ya se tengan que ir, como ustedes me digan, o algún comentario. Pues preguntas. Ahorita sí creo que nada más abarcaste un punto, ¿no, Buenas tardes. Lick? Ah, quieren preguntar, Digo. quiero Elizabeth.